Buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa La Costumbre, de 10 a 11 de la mañana, por este canal RNN, canal 27. Luis Manuel Piantini Muni, Jairon Severino Duarte y un servidor, Ezequiel Molina Lizardo, estarán produciendo esta hora de su agrado con nuestro querido hermano, amigo, Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo de la República Dominicana. Él estará por la plataforma Zoom. Luis Manuel, Jairon. Bueno, muy buenos días, pueblo dominicano, que Dios me los bendiga a todos. Hoy tenemos un plato fuerte, Pavel, que siempre ha sido un colaborador de este programa. Le agradecemos que siendo ahora viceministro, pues nos esté presente, ¿no? Y entonces pues pueda colaborar dando informaciones importantes a la ciudadanía a través de este programa. Jairon. Bien, gracias. Qué bueno que estamos aquí con ustedes, compartiendo de nuevo, y qué importante también tener a Pavel Isa en una circunstancia en la que ya se inicia el segundo semestre del año. O sea, bueno, ya el segundo semestre del año inició. Y hay muchas expectativas respecto a lo que pueda pasar con la economía en estos últimos meses de este año. Un año que para muchos sería de transición. Hay cosas que se han dejado para después también, por las circunstancias. Así que qué bueno compartir con Pavel. Pavel, muy buenas. Muy buenos días. Gracias por tenerme con ustedes nuevamente. Es bueno que nuestros amigos de Agenda sepan que Pavel Isa Contreras es un experto en planificación económica. Ha trabajado mucho con el PNUD, siempre trabajó con Miguel Seara Hatton en contrataciones que le hizo el PNUD, y ellos hicieron muchos planes, o sea, hicieron mucho trabajo en esa materia, en planificación. La única diferencia ahora es que Pavel es un ministro, es un funcionario, un viceministro, y que ahora está planificando con recursos escasos. Muy escasos. ¿Me equivoco, Pavel? Efectivamente, el programa de gobierno ahora convertido en plan de Estado a través de la formulación del Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que tiene una agenda muy significativa, tiene muchos frentes abiertos, y los recursos son muy estrechos para poder enfrentar todos los retos simultáneamente. Entonces hay que hacer un trabajo muy fino de a dónde están los aceleradores, dónde están los programas y las inversiones públicas que te permitan no solo impactar directamente el objetivo a que está asociado esa inversión o ese programa, sino que tenga efectos multiplicadores en otros programas y otras inversiones, de tal manera que con pocos recursos tú impactes diversos objetivos. Pavel, Luis Manuel, Jairon y yo, en este programa y en otros programas, hemos hablado de que el gobierno no ha presentado un verdadero plan de inversión pública y que está haciendo falta en la economía dominicana esa inversión. Las estadísticas dicen que está muy por debajo del mínimo deseado en un año de lo que el gobierno o el Estado debería invertir, tener inversión de capital, y sin embargo los números que dicen que este gobierno no está haciendo las inversiones. Queremos que tú nos digas cuáles son los verdaderos planes, a partir de cuándo van a arrancar, y cuáles son los escollos que se han encontrado para no ejecutar los planes que desea y que necesita la economía. Hay dos tipos de respuestas que te puedo dar. Una en términos de la estructura de la inversión pública y otro en términos del monto de la inversión pública. En términos de la estructura, pues el gobierno asumió el 16 de agosto y ya en octubre tenía que presentar un presupuesto, una propuesta de ley de presupuesto para 2021. Y en el medio hubo una reforma un presupuesto, lo que se conoce comúnmente como un presupuesto complementario. No recuerdo si fueron dos o uno. Pero la agenda estaba tremendamente apretada y no era posible en ese periodo de tiempo, ni siquiera sin presupuestos complementarios, no era posible estructurar un plan de inversiones propio. ¿Ya?
Entonces, en 2021, lo que el gobierno hizo fue sencillamente tomar todos los proyectos de arrastre, es decir, todos los proyectos que ya había en el presupuesto de 2020 y pasarlo al presupuesto de 2021. No había forma de que se pudieran en tan corto periodo de tiempo elaborar nuevos proyectos. Porque a veces la gente dice, que queremos inversión pública en tal cosa. Sí, pero no es una decisión simplemente. Es una decisión, primero, explorar si el proyecto es viable, elaborar el proyecto, ver si es factible. Tú tienes que tener, o sea, precisamente el rol del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo en materia de inversión pública es evaluar las propuestas de proyecto. No se invierte porque un ministro o alguien tenga una idea. Esa idea hay que traducirla en una propuesta, y esa propuesta son documentos bastante densos que dicen qué es lo que se quiere hacer, cómo se quiere hacer, cuánto cuesta, cuál es la rentabilidad social del proyecto, si el proyecto vale la pena. Se discute en esos documentos si hay alternativas a esa inversión. ¿Ya? Si, por ejemplo, te piden una extensión de la UAS, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pero ¿cuáles son las alternativas? O sea, ¿es viable? ¿Eso es rentable? ¿Cuántos estudiantes se van a beneficiar? ¿Cuál es el impacto social que eso va a tener? ¿Acaso no es mejor, en vez de hacer una extensión de la UAS, comprar 4 guaguas y mover a la gente que está asistiendo a la universidad en esa demarcación, moverla al centro universitario más cercano? ¿O qué es lo que se necesita? Quizás lo que se necesita es acceso a Internet. Entonces, uno tiene que, digamos que para preparar un proyecto, uno tiene que discutir diversas alternativas. Y el rol del Ministerio de Economía es hacer las preguntas difíciles digámoslo así, a las sectoriales que presentan proyectos de inversión. Es decir, usted tiene que cumplir con esto, tienen que demostrar que esto es así, que esto es rentable, para que el proyecto pase la prueba y entonces entre al presupuesto. Ese es el proceso. Entonces, no había manera de que en 3 meses un nuevo gobierno lograra preparar una nueva cartera de proyectos. Y esa cartera de proyectos se está preparando, se ha venido preparando en este momento. Pavel. En cuanto a las inversiones para 2021, lo que uno va a ver ahora en el presupuesto complementario, que la ley de modificación presupuestaria que se va a someter, es que van a entrar muchos nuevos proyectos de inversión. Eso es un elemento. Eso es el elemento con respecto a la composición de la cartera de inversión. Vamos a ver nuevos proyectos de inversión que responden a las nuevas prioridades que ha establecido el nuevo gobierno, unas prioridades que ya estaban en el documento del programa de gobierno del partido que ganó las elecciones, y que ahora ese programa de gobierno ya no es un programa de gobierno de un partido, sino que es un plan de Estado, porque ahora primero se convirtió en lineamientos y ahora en el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que es la planificación de 4 años, en la cual están los programas prioritarios y las políticas prioritarias, los programas prioritarios y las inversiones asociadas prioritarias. Ese es el Plan Nacional Plurianual del Sector Público, que por ley hay que hacer cada 4 años. Eso en cuanto a la estructura de la inversión. En cuanto al monto de la inversión, efectivamente, durante el primer semestre del año, el gasto de capital ha estado muy lento. Ha sido muy difícil para el gobierno ejecutar esos gastos. Y hay un número de razones que lo explican. Una de ellas es la que mencioné, esta de que los nuevos proyectos de inversión, el gobierno ha tenido que irlos elaborando, las sectoriales, es decir, obras públicas, educación también, la OPRED, el Servicio Nacional de Salud. Todas estas entidades sectoriales tienen que elaborar sus proyectos para orientar la inversión hacia donde se considera prioritario. Por otra parte, eso es un elemento, eso ha tomado tiempo, pero por otra parte, los proyectos viejos, muchos de los proyectos viejos, caso muy fuerte, el de educación, tenían muchos problemas. El presidente ha denominado los nudos que han tenido la inversión pública, los problemas legales y administrativos a que el gobierno se ha encontrado en estos proyectos, y ha tenido que irlo desatando uno a uno para cumplir con la ley. Ese es el tema. Que bueno, el gobierno pudo haber decidido gastar, pero pudo haber decidido invertir mucho más de lo que ha invertido, pero entre gastar mucho y gastar bien, el gobierno prefirió gastar bien. Creo que porque recibió un mensaje muy claro de la población, un mensaje político muy claro. No queremos más corrupción, no queremos más dispendio, queremos un gasto de calidad. Entonces se ha empeñado en
cumplir con las normas, cumplir con los procedimientos y darle calidad a la inversión pública. Entonces, eso ha sido muy difícil. Gastar bien es difícil. Y yo ahora que lo estoy viviendo, a veces uno desde fuera criticaba y decía, hay que gastar mejor y presionando, lo cual es correcto. Pero hacerlo es muy difícil, ¿no? Y tiene costos. Y el costo que ha pagado el gobierno en este momento ha sido que no ha podido gastar a la velocidad que hubiese querido. Ahora las cosas parecen estar cambiando. Las primeras 2 semanas de junio, el gasto de capital se ha disparado. Y ya en estas 2 primeras semanas, si el ritmo de gasto sigue como se ha venido viendo en las primeras 2 semanas de junio, el ritmo de gasto de capital, de inversión pública, vamos a tener una inversión pública que se estará rondando los 10.000 millones de pesos. Es un gasto de capital total normal para un mes promedio en cualquier año. Pero hay que gastar todavía más porque todo el rezago hay que gastarlo. El dinero está, no es un problema de recursos, es un problema de capacidad de ejecución de la sectorial y de capacidad de resolver los problemas que encontramos con la inversión pública. Entonces, ese es el acuerdo. Yo lo que espero es que en el segundo semestre veamos un gasto de capital muy acrecentado, muy superior a lo que hemos visto en el primer semestre del año. Y eso obviamente va a empujar la demanda, va a empujar y va a apuntalar la recuperación económica. Atentos, sin embargo, al tema de la epidemia, de la pandemia y de cómo se comporta en la nueva cepa, y sabemos que estamos con los ojos bien abiertos porque a pesar de que en algún momento pudimos haber pensado que ya estábamos doblando la curva y acercándonos a la meta en términos de la superación de la pandemia, no estamos seguros ya que ese sea el caso. Si ese fuese así, la vacunación termina teniendo efecto y la positividad termina, se reduce frente al pico que hemos visto hace como 2 o 3 semanas y se ha venido reduciendo, aunque lentamente, pero si continúa reduciendo, entonces el gasto de capital que vamos a ver en el segundo semestre va a hacer que la recuperación sea explosiva. Pero habrá que ver qué pasa con los contagios. No, correctamente, como tú señalas, Pavel, dado mi poca experiencia que pasé en el sector público como director de ONAPLAN y después su secretario técnico, lo que es ahora la posición que tú tienes en el área de planificación de todo lo que era la parte técnica, pues uno veía las dificultades que habían algunas veces ahí para poder uno impulsar los proyectos de inversión. Pero en esta circunstancia en que ha habido un cambio de gobierno, pues se supone que en un país maduro o semimaduro en términos de programa de inversión, porque estamos hablando de estrategia nacional de desarrollo de hace mucho tiempo, los proyectos de inversión sucedan a los gobiernos que vienen, ¿no? ¿Verdad? O sea, que no sea que viene un gobierno y viene con un nuevo programa de inversión, porque implementarlo sería realmente muy dificultoso en términos del tiempo. Cuando tú tienes un programa de inversión y tú estás entrando en un gobierno, óyeme, llevar a cabo ese proyecto a efectividad en el momento en que tú lo inicias con un pico y una pala, se lleva un tiempo apreciable. Entonces es lo que tú dices, se cae el gasto de inversión, no se ve. Y por eso es importante, ¿no?, esos proyectos de inversión que vienen del otro gobierno, que tú le puedes dar continuidad, porque se supone que son proyectos buenos. Pero ahora parece que, como tú señalas, los proyectos no eran tan buenos como se parecen. Y entonces ahí es que ha habido el problema. Ahora, en términos de prioridad sectorial, ¿qué planificación, qué el Ministerio de Economía está viendo como los sectores donde más hay que invertir para mejorar la productividad del país, para poder exportar, para poder dinamizar y mantener una dinámica de crecimiento en el mediano y largo plazo? Sí, gracias por la pregunta, Manuel. Mira, antes de yo entrar de lleno en la respuesta, debo decir que muchos de los proyectos de inversión que vienen del pasado se continúan, o una parte, no todo, no se le da la espalda a todo. De hecho, precisamente el proyecto de ley
que fue aprobado en el Congreso para resolver las trabas que tenían muchos de los proyectos, en particular en el sector educación. Fíjate cómo el gobierno lo que decidió fue introducir un proyecto de ley pidiéndole al Congreso autorización para tomar un camino distinto a la ley normal para casos específicos, de proyectos específicos, y poder continuarlos. Porque de la forma en que se habían preparado había una situación que imposibilitaba legalmente, si lo quieres hacer bien, ejecutar esos proyectos. Entonces el gobierno decidió, estos proyectos hay que mantenerlos, que muchos son de aulas, entonces hay que mantenerlos, pero hay que hacerlo bien. Por favor, Congreso, dame el permiso para hacerlo bien, para hacerlo de una determinada manera, pero tengo distinta a lo que establece la ley, pero tú me das el permiso con otra ley, si no, no lo voy a hacer. Entonces eso te da una idea de que hay continuidad. No hay continuidad en algunos proyectos, pero obviamente el nuevo gobierno tiene nuevas prioridades, tiene una nueva visión. Es decir, llegó, hizo campaña, convenció a la población, a los votantes, de que había que establecer nuevas prioridades y redireccionar la política pública en general y la inversión pública en particular. Entonces, está en ese proceso, y yo diría que, está contestando su pregunta, hay 4 grandes áreas de inversión que yo creo que el gobierno está poniendo la mayor parte del énfasis. Obviamente, común a todos los gobiernos es el área de infraestructura vial y energía eléctrica. Esos 2 sectores están siempre entre los primeros, especialmente en infraestructura vial, siempre está en el tope del monto de inversión que se recibe, que generalmente se recibe, se gasta cada año. Luego el segundo, energía eléctrica. Siempre ahí hay un fuerte componente. En materia de transmisión, por ejemplo, hay un fuerte componente. Ahora, hay 2 nuevas prioridades en el gobierno que hacen que estos 2 sectores que voy a mencionar, eleven mucho su importancia, que pasen de estar en la cola en orden de importancia de la inversión pública a estar entre los primeros. Uno de ellos es agua y otro de ellos es vivienda. Exacto. Estos 2, tú vas a tener 4 grandes. La concentración de la inversión pública está en 4 áreas, como dije: energía e infraestructura vial, vivienda y agua. Esas son las 4 grandes prioridades. Y en agua, por supuesto, en el caso de vivienda, la inversión se va a concentrar en el mejoramiento de vivienda y construcción de nuevas viviendas para sectores muy empobrecidos, lo cual va a complementar todo el esfuerzo que se está haciendo, estimulando la inversión privada con estos proyectos mixtos, en donde el gobierno da un conjunto de facilidades y la población de menores recursos, incluso de menos recursos que lo que en los proyectos que había en el gobierno pasado, puedan adquirir estas viviendas, ¿no? Ese, digamos, es la innovación, pero mucha inversión en reconstrucción de viviendas, rehabilitación de viviendas. En el caso de agua, bueno, las brechas que hay en materia de agua son muy, muy significativas. Las inversiones que se requieren son tremendas. Lo que está pasando en materia de agua es lo que está pasando en materia de energía. Es decir, un sector que se hace inversiones, no se recupera la inversión, y al no recuperarse la inversión, pues se compromete la capacidad de las empresas de proveer el servicio. Una falta, digamos, de gestión. Pero además, en el caso de agua, aunque no tiene las implicaciones financieras que en el sector de energía, porque la energía, la fuente de energía hay que importarla, ¿no? Y cuesta muchísimo dinero. El agua, digamos, llueve, pero sencillamente el agua cae, pero el tema de agua es que nos estamos quedando sin agua porque no protegemos las cuencas hidrográficas y las empresas de agua no funcionan bien. Y lo que está pasando desde hace muchísimos años es que no tienen la capacidad de mantener los servicios, y tú tienes a un 50% de la población que no tiene agua dentro de la vivienda. Y la proporción de población que tiene acceso al alcantarillado es tremendamente reducida. Y todas las aguas servidas, o una proporción enorme de las aguas servidas, va a pozos sépticos con soluciones individuales, contaminando el manto freático y la fuente de agua. Entonces, el gobierno planteó a través del Pacto del Agua, la propuesta del Pacto del Agua, comprometernos como sociedad en un proceso de 15 años para transformar al sector, empezando por una reforma institucional, siguiendo por un fortalecimiento de la gestión para hacer las empresas
de agua para riego y para agua potable viables, y luego mejoramiento de toda la infraestructura, desde la producción de agua, acopio, hasta la distribución para riego o para uso de los hogares o uso industrial. El tema ahí es las enormes inversiones que se van a hacer y que se tendrán que continuar haciendo para no quedarnos sin agua, protegiendo las cuentas, pero también mejorando los servicios y la infraestructura gris, como se conoce, infraestructuras como las presas. O sea que vamos a ver un fuerte gasto en esta materia, en particular en este gobierno, en APS, es decir, en agua potable y saneamiento, pero siempre teniendo la mira en otros elementos, porque el agua hay que verla en términos integrales y no solo como servicio de agua potable para los hogares. Esos 15 años tan largos, Pavel. Vamos a hacer ante la crisis que hay. Vamos a hacer la primera pausa. Bien, continuamos en Agenda Económica, en nuestro conversatorio con Pavel Isa Contreras, viceministro de Planificación del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Bien, Pavel, la economía dominicana, pues claro que a partir de febrero pues tomó un rumbo ya en terreno positivo, creciendo de una manera exponencial en abril, acumulando 3 puntos y algo ya en los primeros 5 meses. Fue así, ¿verdad? Sí, porque fue 47.1 en abril nada más. Bien, pero ese crecimiento aparentemente estaba sustentado nada más que en el apoyo que le da la política monetaria a la economía. ¿Qué ponderación o qué importancia tú crees que tiene de ahora en adelante lo que puede suceder con la economía y la inversión pública, que siempre ha sido relacionada con que la economía crezca? Sí, mira, la política monetaria tiene que continuar. Es decir, la política monetaria te da una cama, una base imprescindible. Todos los países han abierto las llaves monetarias para permitir que las empresas se oxigenen. Lo que pasa es que la política monetaria no es suficiente, ¿ya? O sea, tú le puedes poner el dinero barato a las empresas en las manos, pero si las empresas no tienen perspectivas de venta, ¿para qué se van a endeudar? O si se endeudan es para salir de deuda cara, tomando deuda barata, préstamos baratos, ¿no? Sí. Porque eso es lo que hace la política monetaria pasiva, lo que hace es reducir la tasa de interés. Entonces las empresas pueden endeudarse barato para pagar los préstamos caros, y en eso le permite, digamos, respirar un poco. Pero eso no mueve la aguja. Eso, lo que mueve la aguja es la demanda agregada, el shock de demanda que es necesario. La apertura económica que se ha dado, aparentemente con costos sanitarios no despreciables, porque bueno, el nuevo pico de contagio es el costo que estamos viendo de la relajación de las medidas de restricción, dio un primer impulso, pero y en un contexto de una política monetaria relajada, pero eso no es insuficiente. El complemento de la política monetaria relajada tendrá que ser un shock de demanda por el lado del gasto público. Hay que decir que no se ha dado, como lo discutimos antes, es decir, ha habido gasto público, pero el gasto es gasto corriente. Necesitamos gasto de capital, que es el que yo pienso que mueve más la aguja. Ahora, ¿qué ha pasado en los meses antes, en estos meses en donde el gasto de capital todavía no muestra el dinamismo necesario? Bueno, que hemos recibido un alón de Estados Unidos. La recuperación económica en Estados Unidos ha dado las exportaciones, entonces, y al mismo tiempo las ayudas federales en Estados Unidos han alimentado la remesa, y la remesa ha alimentado el consumo, y el consumo ha dado la economía. Entonces esos elementos, la reapertura de la economía, es decir, en términos de la reducción de las restricciones a inicios de año, ¿no? o digamos en febrero por ahí. Luego el empuje americano por remesas y por exportaciones, digamos que han hecho una diferencia. Ahora le toca a la política fiscal. Es la política fiscal la que tiene que activarse, acelerando el gasto público. Y eso
tiene que hacerse a pesar de que las metas de déficit no se cumplan. Y no se van a cumplir. Digamos que lo más probable es que no se cumplan. Creo que tenemos que ver la meta de déficit que se había planteado en el presupuesto para el presupuesto formulado y sometido aprobado a finales del año pasado. Digamos, digamos, yo pienso que debe ser pensada como una propuesta preliminar, una idea, vamos a establecer esto, pero las circunstancias han venido cambiando, el gobierno sabe que tiene que ser flexible, hay mucha incertidumbre, o hubo mucha incertidumbre, y tenemos que conformarnos con la idea de que el déficit será mayor y por lo tanto el endeudamiento será mayor al que el gobierno se había planteado inicialmente, y eso es lo que está pasando en todos los países del mundo. No podemos esperar que sea de otra manera. Hay que dejar la preocupación de la deuda por unos meses parqueada, como ha estado parqueada en los últimos meses. Hay que continuar con esa línea, apostar a un fuerte efecto del gasto público que permita continuar recuperando los empleos, continuar recuperando la actividad económica, porque al final eso es lo que te va a dar los recursos fiscales, digamos, y la situación, y te crea un contexto en el cual tú puedes lidiar mejor con los temas de deuda pública. Entonces yo pienso que vamos a tener que seguir, y hay que guardar la preocupación, apostando a que la inversión pública en el segundo semestre se acelere de manera significativa. Mira, Pavel, o sea, ahora que estamos hablando de valores, hay que tomar en consideración que hay un factor muy importante de contracción en términos de la capacidad del gasto de generar productos, que es la inflación. La inflación te quita, y cuando estamos hablando de inflación de 10% del Producto Interno Bruto, te quita bastante en términos de tu capacidad de generar, ¿no?, un valor neto, ¿no? Entonces, pues eso tienen que tomar ustedes en consideración en términos de la cantidad de recursos que ustedes tenían originalmente planificado y ahora lo que tienen que para que sea efectivamente ese gasto productivo. Yo entiendo perfectamente si la aceleración de la inflación importada fundamentalmente es un serio problema, erosiona la capacidad, el poder de compra de los hogares, pero el poder también de compra del Estado, el poder de compra de las empresas, y entonces al final tú tienes menos capacidad, la demanda efectiva, real, tiende a ser menor. Desafortunadamente no hay mucho que hacer en ese sentido que no sea tratar de proteger o algunas actividades o algunos sectores de la población, especialmente algunos sectores de la población, a través de medidas muy específicas fiscales, algunos subsidios como el gobierno lo está haciendo, sabiendo que eso no puede ser de extenderse por mucho tiempo, que es algo muy puntual, sabiendo que que muchas veces con subsidios generales lo que estás haciendo es beneficiando a quienes no lo necesitan, además de los que lo necesitan, a quienes no lo necesitan, y por lo tanto está teniendo el gasto está siendo un gasto que pudiera ser regresivo, pero muchas veces no tienen los instrumentos para focalizar y proteger específicamente a la población más pobre. Pero bueno, hay que lidiar con ese shock. Por suerte, tenemos un shock positivo externo también, al mismo tiempo que tenemos un shock negativo de precios. Tenemos un shock positivo de demanda de bienes y servicios de la República Dominicana, incluyendo el turismo hasta ahora. Ojo, pendiente con lo que pueda pasar con la epidemia a nivel global, que ha permitido compensar un poco eso. También la revaluación del peso, que tiene su efecto negativo, claramente en el lado de las exportaciones y del turismo, pero también tiene efecto positivo porque compra las importaciones a menor precio. La revaluación no ha sido suficiente para compensar los muy fuertes aumentos en los precios internacionales del petróleo, de la soya y del trigo, especialmente esos tres productos que tienen impacto en la canasta alimentaria y en la canasta de los hogares, directa o indirectamente, el maíz. También por ahí no hay mucho que hacer, Manuel, desafortunadamente, que no sea tratar de contener un poco los efectos temporalmente, y si podemos hacerlo solo para la población más afectada sería lo ideal, pero sí, no siempre podemos.
Y la ayuda federal americana ha sido muy, muy importante en todo lo que tú estás diciendo. O sea, eso ha sido una brisa muy buena, definitivamente. Porque estamos hablando de un efecto en el consumo. No, y cuando tú estás hablando de apreciación, básicamente viene por ahí, porque cuando tú hablas de turismo, muchos de los recursos que hablan de que el ingreso del turismo no ingresa nada al turismo, pero las remesas sí ingresan un 100% al país. Sí, esa la reciben los hogares directamente. Porque además, los números que publica el Banco Central son de recepción efectiva. La encuesta lo que te da es la recepción efectiva de remesas, ya sea transferencias o ya sea remesa de bolsillo. Entonces, no hay nada, porque se mide y lo que se reporta no es algo, digamos, que es teórico, sino que es efectivamente efectivo, valga la redundancia. Pavel, pero en este año va un poco, ha habido depreciación, ¿verdad? Este año. Ha habido apreciación del peso. Del peso. En parte por la remesa, en parte porque aunque la economía se ha venido recuperando, sigue demandando menos divisas que lo normal. Yo creo que hacia final de año ese efecto va a desaparecer y ya la economía va a estar demandando divisas normalmente, siempre que no haya un retroceso grave en materia con la epidemia. Pero sí ha habido una revaluación de casi el 2%. El peso se ha revaluado en casi el 2% en los últimos meses, desde creo que de marzo para acá. Y el año pasado fue de 9... Fue una devaluación muy, muy intensa, y lo que ha pasado es que la revaluación compensó un poco la devaluación que se vio el año pasado, pero sigue siendo una devaluación, digamos, de punto a punto, digamos, desde enero del año pasado hasta mediados de este año. La devaluación ha sido más acelerada de lo que hubiese sido un año normal. Sí. Lo que pasa es que, digamos, lo que hemos visto nosotros en este momento ha sido que hubo una devaluación y luego una pequeña revaluación. Si tú tomas de punto a punto lo que pasó y te lo piensas que pasó en años anteriores, sigue siendo la devaluación del peso en este momento más acelerada que en periodos previos de la epidemia. A ver, yo tengo dos inquietudes, pero la más larga de mi exposición va a ser en el próximo segmento. En los pocos minutos que nos quedan de solamente te voy a decir, ¿qué planes tienen ustedes en términos de inversión pública con relación a los centros hospitalarios? Que yo siempre he dicho que ya el país debe tener de una manera u otra centros hospitalarios regionales. Por ejemplo, el sur, una gente que se enferme en el sur, que le dé un ataque cardíaco o cualquier otra enfermedad repentina, tiene que salir a la Santo Domingo para ser asistido. No hay un centro que tenga servicios más o menos completos. Todavía el norte está un poquito fallido, o el noreste. O sea, hay regiones acá, el este, con la gente que están haciendo, o sea, lo que hicieron en Punta Cana, pues tal vez hay un buen servicio profesional y medio completo. Pero creo que hay una falencia de parte del Estado en materia de salud, en ese sentido de construir hospitales y equiparlo con buenos médicos también, a fin de que los que viven en zonas lejanas no tengan que esperar 4 o 5 horas en carretera, una ambulancia, para ser asistidos y que tal vez ya de aquí a allá puedan fallecer. ¿Qué planes tiene este gobierno para eso? Mira, yo no creo que sea un problema de inversión pública. Puede haber temas de inversión pública en el sentido de construir facilidades hospitalarias. Pero no es el tema fundamental de salud, sino es el de ubicar los recursos para que corrientes, para que estos, especialmente corrientes, aunque pudiera haber algo de equipamiento, pero ubicar equipamiento y personal en los sitios donde se necesita, haciendo que el personal cumpla los protocolos y que cumplan las funciones que deben cumplir. Yo creo que ese es el principal problema. No es tanto construir centros de atención, aunque, repito, puede haber ese tipo de tema. La cuestión es construir digamos, la escalera de referencias, ¿no? Desde un centro de atención primaria hasta un hospital, un centro de atención de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Es hacer que esa cadena funcione y que funcione con calidad. Eso es el desafío del sistema público de salud, o un desafío fundamental del sistema público de salud. No hablemos de seguridad social, que
Eso es para la forma en que debe financiarse, digamos, todo esto. Entonces, lo que hay que poner es a funcionar ese sistema. Lo que hay que hacer es que se cumplan los protocolos de atención de las personas. Lo que hay que hacer es que se generen los incentivos y las penalidades cuando no se da esa atención siguiendo esos protocolos. Y digamos, esta es mi opinión personal, pero yo no puedo hablar por mis colegas del sector salud, son ellos los que tienen la palabra en ese sentido. Sí. Vamos a hacer la pausa, volvemos al último segmento con Pavel Isa Contreras. Continuamos con Pavel Isa Contreras en Agenda Económica. Pavel, el presidente Luis Abinader se convirtió en el primer presidente que luego de tantos anuncios de desarrollo de la región sur, específicamente en Pedernales, se convirtió en el primero en el que da el palazo o el Picasso, como le queramos llamar. Y obviamente que esto forma parte de una estrategia de desarrollo de esa zona. ¿Qué participación han tenido ustedes y qué esperan ustedes una vez esto se implemente como debe ser? Porque hay una serie de obras a las que el Estado tiene que entrarle primero para que llegue la inversión extranjera o la inversión privada, y con ello, por supuesto, ya la generación de empleos y de valor agregado en la economía, básicamente en esa zona. Bueno, digamos, el ministerio tiene varios roles. El primero es asegurar que los proyectos de inversión pública tengan la calidad necesaria y sean rentables y cumplan con las normas. Las normas de inversión pública aseguran eso, procuran que los proyectos sean rentables socialmente. El dinero de la gente, que el Estado invierte, que el dinero de la gente valga la pena. Entonces, nosotros, digamos, pasa por el sedazo del ministerio todos los proyectos de inversión pública, en este caso los proyectos de inversión pública también en Pedernales. También pasan por el Ministerio de Inversión, el Ministerio de Economía, por la Dirección General de Inversión Pública, la evaluación de los proyectos APP, es decir, los proyectos que son de alianzas público-privadas, porque ahí eso es parte de la inversión pública. Incluso si el gobierno no pone un peso, pero hay un riesgo para el Estado, entonces eso se considera inversión pública y tiene que ser evaluado por el ministerio. El ministerio también forma parte del consejo de la dirección de APP, o sea que está con los ojos puestos viendo que los proyectos realmente valgan la pena y hagan la pena para la gente. Pavel, recomienda bonos, por ejemplo, para financiar estos proyectos por la necesidad urgente de recursos y porque obviamente son obras. En este momento el problema no es de recursos, sino de identificación de cuáles son los proyectos. El desafío es identificar los proyectos, o el desafío continúa siendo, aunque ya se han resuelto mucho, cuáles son las inversiones que pueden motorizar el desarrollo de la provincia. El tercer elemento debo señalar es garantizar que el proceso de desarrollo y de incremento en la actividad económica en la provincia se haga de forma ordenada. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo es el ente rector del ordenamiento territorial en todo el país, ya sean territorios turísticos o no turísticos. Entonces, hay una ley que está en curso en el Congreso que ofrecería el marco general para que el Estado actúe, el gobierno central y los gobiernos locales, para ordenar el territorio. Eso significa que se utilicen los suelos en los que tienen que utilizarse y que las inversiones públicas y las acciones del gobierno central cuide que ellas no desestructuren el territorio, ni lo rompan, ni causen traumas, sino que por el contrario contribuyan a un desarrollo ordenado, armonioso del territorio. Eso es un elemento muy importante. Y en eso, debo decir, la participación de la gente en el proceso de desarrollo de los territorios es fundamental. Entonces, el ministerio tiene la misión de contribuir
a que la gente se involucre en el desarrollo de su territorio, diciendo qué es lo que necesita, por qué lo necesita, demandando, haciendo sentir su voz. Ese es un elemento muy importante de la planificación que muchas veces se olvida. Tenemos que conectar a la gente con el gobierno, a través de los consejos municipales de desarrollo, los consejos provinciales de desarrollo, los consejos regionales. El ministerio está muy activamente metido en la creación de consejos provinciales. Pavel, pero perdón, mira. De tal manera que en las sectoriales, en salud, en educación, en obras públicas, se escuche la voz de la gente y sus reclamos. No significa que todo lo que diga la gente se va a hacer, pero que se entendamos desde el gobierno qué es lo que está queriendo la gente y lo evaluemos y con ella decidamos juntos hacia dónde vamos a dirigir la inversión pública y no solo la inversión, también los programas. Entonces, ese es el involucramiento que está teniendo el ministerio en materia, en el desarrollo de Pedernales. Pavel, pero si en esa zona, y ya el presidente para el inicio de una carretera, pero si en esa zona no llega carretera, aguas, energía eléctrica, claro, ahí no va a llegar inversión. Entonces, suponemos que ustedes han analizado, obviamente, apoyar ese tipo de proyectos o de inversión pública. Por supuesto. Estamos sobre la jugada. En el caso del agua, el INAPA va a tener, tiene en cartera proyectos para mejorar la provisión de agua en la provincia. Nosotros acompañamos al INAPA en ese proceso. Si hay proyectos APP para agua o para redes viales o para aeropuertos, también estamos sobre la jugada evaluando y viendo si tiene sentido o no lo tiene. Igual pasa con el tema de energía. Ahí hay una combinación. La pregunta, por ejemplo, ¿vale la pena conectar a Pedernales al sistema interconectado o es mejor crear fuentes locales e internas? Ahí hay unos niveles se puede aprovechar mucho la energía eólica y la energía solar. Entonces, esas son de las cosas que estamos evaluando en este momento junto con las sectoriales. Las sectoriales son al final las responsables, ¿no? El Ministerio de Economía no es el que invierte, no es el que impulsa los proyectos. Quien lo hace es, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Obras Públicas, pero ellos adelantan los proyectos, presentan los proyectos y nosotros los vamos evaluando y vamos tratando de orientar estratégicamente las inversiones junto con ellos. Mira, muy interesante, Pavel, y yo no sé a dónde se perdió el hilo, pero yo recuerdo que en el año 85, 86, se hacían una serie de encuentros que presidía el presidente de aquel entonces a nivel de provincias, donde se enviaba a los técnicos con un mes de anticipación para recolectar entre las asociaciones, entre el club, entre la población, cuáles eran sus necesidades más importantes. Y en base a ese encuentro, bueno, pues se discutía en términos de eso y se diseñaba los proyectos a priorizar en esa región. Ahora, eso que tú estás hablando, indiscutiblemente que era un elemento importantísimo en aquel entonces también. Yo no sé a dónde fue que se perdió el cordón umbilical de que eso vuelva a renacer otra vez, pero eso era una lógica que debió haber seguido. En tiempos más modernos, yo tampoco recuerdo cuando se perdió, estaba muy chiquito en esa época, estaba en la universidad estudiando, no tengo esa memoria, pero sí te puedo decir lo siguiente: en la Estrategia Nacional de Desarrollo, en la Ley de Planificación, en la Ley de Municipios y el Distrito Nacional, es muy claro eso de que la gente tiene que participar y crea mecanismos. O sea, el enfoque territorial del desarrollo está muy claro en la Estrategia Nacional de Desarrollo y la Ley de Planificación y la Ley de los Municipios y el Distrito Nacional habla muy claramente de cuáles son los mecanismos para garantizar que las políticas se territorialicen. Y en el programa de gobierno, ahora convertido en plan plurianual, el enfoque territorial es un enfoque fundamental. La gente vive en territorio concreto, la gente no vive en abstracto. La gente vive en un sitio concreto y es ahí donde vive la gente, que hay que llevar desarrollo, que hay que llevar la política pública para enfrentar los problemas del desarrollo y del bienestar ahí mismo y no en otro lado. Siempre yo digo, no me hable de mortalidad materna, dime dónde se están muriendo las mujeres.
para yo resolver el problema ahí donde se está muriendo la mujer. La mortalidad materna sigue siendo un poco abstracto cuando se habla del nivel nacional. No me hable de déficit de agua, dime dónde es que hay déficit de agua, dime a quién le falta, para ver las alternativas en el territorio. Entonces la ley establece muy claramente cómo es eso, y es a través de los consejos municipales, de los consejos provinciales. Entonces, ahora mismo hay, si mal no recuerdo la cifra, hay 12 consejos provinciales de desarrollo creados. Y el presidente le ha metido ganas a esto. Fíjense, cuando él va a una provincia y hace un consejo de gobierno en la provincia, de alguna manera está dándole el pistoletazo para que se creen los consejos provinciales de desarrollo. Y ya se han venido creando antes los consejos municipales. Los consejos municipales trabajan los temas municipales, pero también muchos de los problemas municipales no se resuelven en el nivel municipal, sino en el nivel provincial o en el nivel nacional. Entonces, todo eso se va cocinando desde el territorio. Ahora, hay que cambiar una cultura del Estado en la cual todo se decide desde la capital y con mirada desde la capital. Entonces, esa es nuestra misión, machacarle a los ministros, a nuestros colegas del sector público, de que tienen que mirar al territorio. Tienen que hacer un esfuerzo de mirar al territorio. Nosotros le estamos preguntando todo el tiempo cuando trabajamos con los planes estratégicos de las instituciones, ¿a dónde lo vas a hacer? No me digas que lo vas a hacer en términos nacionales. Dime a dónde lo vas a hacer y por qué, y razónamelo. Y al mismo tiempo vamos empujando los consejos. Porque al final, quien es doliente de verdad de todo esto no es el Ministerio de Economía, sino que es la gente. La gente tiene que empoderarse y tiene que reclamar y tiene que dialogar e insistir con las sectoriales que son responsables de resolver los problemas que la gente siente que son los más importantes. Pavel, este gobierno... El le da una visión estratégica a todo esto y le dice, mira, el desarrollo de esta provincia va por este lado, y le dice a la gente, tú quieres tal cosa, pero si eso no realmente está muy alejado de lo que es el desarrollo de la provincia, pues nosotros les llamamos la atención. La gente puede hablar y decir y pedir, y no le vamos a coartar, pero también le decimos, mira, probablemente, técnicamente, lo mejor es que esta provincia se oriente en esta dirección, y esto que está proponiendo quizás está un poco alejado. Ese es el tipo de diálogo que hay que establecer. No, eso es correcto, es correcto. La pena es que eso se haya perdido, algo que ya comenzaba a implementarse hace 35 años, ¿tú me entiendes? Porque realmente si eso hubiera sido la planificación que se hubiera seguido, aquí muchos de los problemas se hubieran resuelto, porque la población, como tú dices, hubiera estado enfocada principalmente en sus necesidades, y que el gobierno le resolviera esas necesidades si estuvieran totalmente involucradas a través de los consejos provisionales y los consejos municipales. A ver, este gobierno no tiene previsto en lo inmediato hacer un auxilio al empleo, que el gobierno anterior le puso fase, ustedes lo continuaron unos meses, y honestamente hay sectores que están necesitando un auxilio, sectores formalizados, pequeños, medianos, que están necesitando un auxilio para mantener el empleo. Mira, en el caso de FASE, te voy a decir, en este momento, el último dato disponible de la Tesorería de la Seguridad Social habla de que solo nos quedan recuperar 78,000 empleos formales para llegar al nivel del empleo total absoluto que teníamos en enero de 2020, antes de la epidemia. Bueno. O sea que prácticamente, probablemente en 1 o 2 meses, habremos recuperado totalmente el empleo perdido por efecto de la epidemia. En términos absolutos, claramente hay que considerar que hay nueva gente que entra al mercado de trabajo. Exactamente. Que ha seguido desestimulada. De hecho, parte de la caída de la explicación de por qué el desempleo no ha aumentado más es porque la gente ha salido del mercado de trabajo. Sencillamente no está buscando trabajo y dice, no me interesa el trabajo ahora mismo porque no tengo ninguna posibilidad de conseguirlo, y yo salgo del mercado, y eso hace que la tasa de desempleo baje. Sí. Pero bueno, aparte de eso, digamos que hay una recuperación importante del empleo. Yo creo que ya el apoyo al empleo como resultado o el apoyo a los desocupados o los temporalmente desocupados como resultado de la medida de restricción y la crisis sanitaria ya no tiene mucho sentido. Ahora, lo que se está planteando, por ejemplo, del apoyo, primero, absolutamente imprescindible que prioricemos la creación de empleos dignos, de empleos decentes. Eso es absolutamente prioritario.
tú tomas el programa de gobierno y ahora, como dije, ya convertido en plan de Estado a través del el plan plurianual, y la primera política priorizada es la creación de empleo formal. Bien. Entonces, toda la estrategia de gobierno está buscando empujar la creación de empleos formales. Pavel, te tengo que interrumpir, el programa terminó ya, Pavel. Bueno, así que, luego en las pymes hay todo un conjunto de iniciativas que tenemos que seguir empujando. Pero muchas gracias. Muchas gracias a ti por participar. Bueno, gracias a ustedes, amigos televidentes, por mantenerse en el programa. Que Dios bendiga. Hasta la próxima. Que Dios lo bendiga a todos.